Comenzamos con la primera. Tengo el honor de estar aquí con mi esposa, Olga, en el marco, gracias, en el marco de este mes, o sea, durante un mes, quiero decir, 4 semanas, estaremos desarrollando un proyecto que ha nacido en el corazón de Dios y ha trasladado al cuerpo pastoral de nuestra iglesia, que llamamos Proyecto Familia, mi familia conforme al corazón de Dios. Estaremos 4 semanas recibiendo de parte del Espíritu Santo bendición en esta área. Y hoy comenzamos. Vamos a pausar durante estas 4 semanas la serie Amando su venida, luego la retomamos, pero por ahora nos concentramos en esto. El Señor determinó que este era el tiempo de traer esta palabra para nuestra familia, y esa palabra no es palabra sola, no es palabra muerta, es palabra del Espíritu de Dios, que es vida, que nos vivifica, que Dios va a respaldar esa palabra con señales, con prodigios y milagros que le seguirán haciendo sanidad en nuestro núcleo familiar y levantando en bendición situaciones que parecían que no tenían salida y que estaban muertas. Vamos a comenzar orando. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, vamos a orar para que el Señor tome el control de mi esposo y el mío y abra sus corazones para esta palabra. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú haces milagros en nuestras vidas todos los días. El que solo amanezcamos y podamos respirar ya es un milagro, Señor. Es ver tu cuidado en nosotros, es ver tu amor, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que tomes el control de nosotros, Padre, de Carlos y de mí, que podamos, Señor, ser instrumento en tus manos, Dios, para expresar lo que creemos que nos diste a traer hoy, Señor. Y para que tu pueblo, Padre, lo entienda de tu parte, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Amén. Ok. Vamos a buscar el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Vamos a comenzar con una lectura allí, recordando lo que el Señor ha profetizado para este tiempo, para la iglesia de Cristo en la tierra. Todo aquel que tiene oído oiga, y todo aquel que lo crea, el Señor lo va a hacer. Ok, y dice así, ¿ya lo tienen? Nos ponemos de pie y dice de la siguiente manera: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Hay una determinación, pueden estar sentados, les doy una cordial bienvenida a todos los que nos están visitando. Hay una determinación en la voluntad del corazón del Padre de traer bendición, restauración sobre la familia de la tierra y especialmente de su iglesia en este tiempo. La última profecía, el último versículo del Antiguo Testamento lo encontramos en el libro del profeta Malaquías, antes de comenzar Mateo, relatando los evangelios, el nacimiento de Jesucristo y la llegada de la dispensación de la gracia del Padre a través de Jesucristo. Y justamente el último versículo de ese profeta, que ya entregaba diciendo Dios a través de él un preludio. Si ustedes leen los 4 capítulos de Malaquías, es un resumen de lo que Dios iría a hacer desde que venía Jesucristo, como hacer el sacrificio, a enseñarnos en la tierra. Venía Juan el Bautista y lo anuncia, y Jesucristo de la mano, y luego la segunda venida, que es lo que estamos tratando en el tema Amando su venida, valga la redundancia. Ahí anuncia luego su segunda venida y el juicio final. Y el último versículo dice de la siguiente manera: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que Jehová venga sobre la tierra
y la hiera con maldición. Cuando allí está hablando de volver, está hablando de sanar, restaurar. No está hablando de que se vuelven en rebeldía. En ese caso, no. Está hablando de que se van a perdonar y se van a restaurar las relaciones entre los padres y los hijos. Justamente el último profeta, Dios es perfecto y lo establece allí. Y ese es el último versículo, y lo digo con mucho énfasis. El último versículo del Antiguo Testamento, a través del profeta Malaquías. Y entonces luego comenzamos a ver la vida de Jesucristo. Durante la administración de estas enseñanzas y cada palabra, lo más importante es la aplicación de lo que el Espíritu Santo te va a estar hablando a tu vida. Yo la estoy aplicando a la mía, mi esposa a la suya, a nuestros hijos. Tú no te vas a fijar, eso es para fulano, eso es para sutano, eso es para tal. No, Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. Y yo soy el pastor de esta congregación por su gracia y Dios me está hablando a mí. Y yo voy a traer esa aplicación a mi vida. Y repito, y tú la vas a traer a la tuya. Ok, entonces, como el proyecto se llama Familia, ¿verdad? Vamos a leer en Génesis capítulo 1, 27 y 28, dice así. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vemos en este versículo, ¿verdad?, que el Señor mismo fue quien creó la familia. El Señor colocó a Adán, hizo a Adán, y ya sabemos que después que lo creó, vio que solo no podía estar, ¿verdad? Y trajo a Eva, a su mujer, y la colocó como ayuda idónea. Ya lo sabemos. Pero entendemos de parte de Dios que la familia fue una institución, la primera institución que Dios creó. Fíjense que está en el primer versículo de la Biblia, en el primer capítulo, perdón, de la Biblia, ¿no? Está que creó a Adán, creó a Eva y les dio una ordenanza. Fructificad y multiplicaos, ¿verdad? No creó a dos Adanes ni a dos Eva. Fue sabio, creó a Adán y a Eva, y ese es el diseño original del Señor, el diseño perfecto. La familia que hoy tenemos aquí representada, ¿verdad? Creó a Carlos, creó a Olga y creó los hijos de nosotros. Nosotros somos una familia, así usted se va a visualizar cada uno. El Señor dice aquí, la palabra nos muestra a través de este texto que Dios hizo al hombre y a la mujer y los bendijo y le dio una ordenanza, un mandato de tener hijos. De acuerdo a esto, vemos que la primera institución que el Señor formó fue la familia. O sea que esto es diseño de Dios, es creación de Dios. Por lo tanto, vamos a tener dificultades, sí las vamos a tener, pero la institución es perfecta porque es creada por el Padre Celestial, ¿verdad? Es importante que nosotros volvamos a los orígenes. Parad en los caminos y mirad hacia las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque el trabajo del enemigo durante el paso de los siglos, las décadas, los años, es disolver la sal. ¿Qué estoy diciendo? ¿O qué dijo Cristo? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se disolviere, ¿para qué servirá? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Ok? ¿Qué pasa? Que el enemigo está bregando, apoyado en el poder mediático, en el poder de la sociedad, para disolver la esencia pura y santa que Dios creó. Nosotros pudiéramos decir la esencia del evangelio, sí, pero la esencia de la vida misma. Dios creó al ser humano nada más y nada menos conforme a su imagen. No podemos olvidarnos de eso. Y la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces nosotros volvemos allí. Cuando el Señor establece eso, ese establecimiento, valga la redundancia, no es solamente para tiempos antiguos. El pueblo de Dios debe ser el garante. El Señor nos encomendó esa tarea y ese reto de que cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida, nosotros tenemos eso cuidado intacto, diciéndole al Señor, fui ese mayordomo que llamaste sobre tu casa para darles el alimento a tiempo, el alimento tuyo. Entonces, Él da una sucesión. Después que entrega el principio,
bendice a la primera familia y dice, fructifiquen y multiplíquense. Habla de dos cosas, que la gente los confunde y los revuelve, pero son diferentes. Habla de dos palabras que están juntas, pero expresan esencias diferentes: fructificar y multiplicar. Nos multiplicamos en número de personas, nos multiplicamos en hijos, nietos, bisnietos, generaciones. Nos multiplicamos en bienes. Esa es la parte de que Él nos bendijo para ambas cosas, para multiplicarnos, pero también nos bendijo para fructificar. Y cuando la palabra de Dios habla de fructificar, o por lo menos nuestra traducción utiliza esa palabra, recordamos que en la carta a los Gálatas habla de que fructificar es el fruto del Espíritu. Y no es lo mismo a las obras de la carne. Cuando habla de la carne, habla de obras. Cuando habla del Espíritu, habla de fruto. Fruto porque simboliza algo bueno, algo que es bueno para comer, que alimenta, que sustenta. ¿Ok? Entonces Dios estableció a nosotros, la familia, la bendición para fructificar y multiplicarnos. Y luego nos encarga la sucesión. ¿Qué es la sucesión? ¿Qué le podemos decir, mi amor? ¿Qué es la sucesión? Bueno, la sucesión es, vamos a ponerlo así para que nos entendamos, ¿verdad? Yo le dejo de sucesión a mis hijos un bien material, ¿verdad? Ejemplo, cuando nosotros no estemos, le vamos a dejar a nuestros hijos el bien material que Dios nos haya podido dar, una herencia, ¿verdad? Pero también le voy a dejar la sucesión de lo que yo le estoy enseñando a ellos, que es lo más valioso. Hablemos de un sinónimo, un legado. Un legado, así es. Es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que no somos padres perfectos. Nosotros no somos perfectos, el único perfecto es el Señor. Quizás nosotros hemos cometido muchos errores como padres. Bueno, Carlitos y Ana Clara, a veces yo los oigo y digo, ¿y nosotros hemos hecho todo eso? Yo no vi ese capítulo en mi vida. Pero ellos lo están viendo desde su perspectiva, ¿verdad? Hoy yo me doy cuenta que cuando mis papás me regañaban, yo decía, es que ya están tan viejos, entonces no entienden la juventud. Entonces yo a ellos les digo, bueno, hoy son hijos, pero mañana van a ser padres y entonces van a entender el lugar en el que nosotros estamos hoy, ¿verdad? La sucesión mejor que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. Gracias a Dios nosotros somos un pueblo cristiano que a tiempo, en nuestro caso, conocimos del Señor. El Señor nunca llega tarde, el Señor siempre llega a tiempo, ¿no? Pero digo así porque nuestros hijos ya crecieron en la palabra. La mejor sucesión que nosotros le podemos dar a nuestros hijos son los frutos que nosotros demos para Dios. Los frutos de la carne los vamos a tener, nos vamos a molestar y le vamos a pegar un grito, le vamos quizás a hacer algo que no debimos de hacer, pero tenemos que velar porque los frutos que nosotros le dejemos a ellos sean los frutos que vienen de parte del Señor. Todo el tiempo, hermano, esto es como si estuviéramos en el colegio, un aprendizaje, la vida cristiana es un aprendizaje día a día. Nosotros día a día vamos aprendiendo. Nosotros como padres no nacimos con un manual de instrucciones, aun cuando la palabra nos instruye en cada punto, pero como somos humanos vamos a tender a veces a cometer errores. Pero la mejor sucesión, el mejor legado que nosotros le vamos a hacer a ellos es que seamos lo más recto posible delante de Dios y ellos lo van a ver y lo van a poner en práctica a su descendencia. Ejemplo, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos y así hasta que Cristo venga. Aunque creo que no vamos a ver tantos bisnietos porque Cristo está muy cerca. A lo mejor ni a los nietos. Fíjense que todo esto emana y lo sostiene un principio establecido divino, un principio del reino de los cielos, donde el Señor dice y lo ha recalcado hasta lo último de la Escritura. No te equivoques, dice la palabra, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el ser humano sembrare, eso también recogerá. Inmediatamente yo veo, el Señor quiere que yo tome su enseñanza, la viva y así mismo viviéndola le enseñe a mis hijos, porque lo que yo siembre en mis hijos es lo que mañana ellos van a hacer. O es lo que Dios va a hacer de ellos mañana. Y es lo que yo voy a recibir inclusive para atrás como fruto por haberles cuidado y haberles sembrado. Y recordamos un principio establecido allá cuando Adán y Eva, Dios dijo que tomó al hombre, trajo a una mujer como ayuda idónea para ese plan perfecto en la tierra y los puso a los dos en el huerto en el Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, trabajar el huerto y cuidar el huerto. Y ya nosotros estamos viendo que huerto es el sinónimo de hogar.
¿ok? De refugio. ¿Qué pasa? Si Dios le llama a la familia refugio, si Dios le llama a la familia hogar, el hogar viene de hoguera. Imaginemos, nosotros se nos va a hacer difícil porque nosotros en Maracaibo vivimos calcinados por el sol. Pero vamos a tratar de imaginarnos aquellos familiares que están en Utah o que están en Canadá o que están en Mérida en el páramo, o cuando nosotros hemos ido para esos sitios bien fríos, que cuando llegamos bien contentos porque vamos buscando frío, sacándole el cuerpo al calor de aquí de Maracaibo. Pero cuando ya tenemos unos días, el frío nos aturde, se nos queman los labios, empiezan a doler los huesos. Bueno, y empieza a pasar un sinfín de cosas. ¿Dónde encontramos alivio y refugio? Frente a la chimenea o a la fogata. Esas casas en esos lugares andinos o en esos países, en la calefacción. ¿Ok? Ahí encontramos refugio. Ahí nos sentimos tranquilos, como abrigados, ¿sí o no? Cuando yo pienso en la palabra abrigo, estoy pensando en confort. ¿Ok? Entonces, ¿por qué si Dios habla de que su gestación, su creación de hogar es un confort, es un lugar donde queremos llegar? ¿Por qué hay personas que en vez de querer llegar quieren huir de sus hogares? ¿Por qué hay niños que prematuramente se quieren casar, pero no es por el amor, no es meramente porque ya entendieron lo que eso significa, es porque quieren huir de un pedacito de infierno llamado hogar? Y este no es el que Dios creó. Este es un hogar que no ha sabido pararse firme y decir: aquí yo no sé a quién van a servir ustedes, pero yo y mi casa le vamos a servir a Él. Amén. Y vamos a vivir según Él. Y cuando nosotros vivamos según Él, la paz de Cristo reinará en este hogar. Lo digo bíblicamente. El reino de Dios es justicia. Oigan las palabras y piénsenlas. Paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? Paz, justicia. Pero comienza con una palabra. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si yo comienzo a hacer la justicia de Dios, a traerla a mi casa, eso va a traer como fruto paz y gozo. Eso va a dejar ver que el hogar que Dios creó es verdad. Y yo voy a comenzar a querer llegar a mi casa porque en ese lugar me refugio de todas las adversidades que encuentro en el camino, ¿ok? O que encuentro en la vida. Estoy loco por llegar porque ahí me voy a sentir bien. Los que nos vemos lejos de eso, Dios nos está hablando porque nos va a llevar a eso. No miremos con desesperanza, miremos con esperanza porque el Señor nos está hablando para restaurarnos. Él habló proféticamente y dijo: en aquel tiempo yo seré Dios a todas las familias de mi pueblo. ¿Ok? Yo lo creo. Yo no sé cuántos lo creen conmigo. Amén. Y yo no sé a cuántos les ha pasado, ¿no? Pero gracias a Dios yo lo he podido experimentar. Dios me ha permitido estar en lugares que son hermosos. No sé si en otra oportunidad lo comenté, pero bueno, vale la pena recordarlo. En un momento el Señor nos permitió, nosotros somos solo 2 hermanos, yo nada más tengo un hermano. Dios nos permitió ir a pasar la Navidad con ellos. Y ellos tenían una casa muy hermosa, en un país muy hermoso. Y estaban mis papás. O sea, mi familia estaba completa. Estaba mi esposo, mis hijos, mi hermano, su esposa, sus hijos y mis papás. Estuvimos allá casi un mes. Pero cuando yo tenía una semana y nos trataron excelente, nos recibieron excelente, no estábamos incómodos. Habían buenos centros comerciales. Había muchos centros comerciales que a mí me llaman mucho la atención. Y unos dolaritos en el cupo. Y sí, teníamos un cupo de dólares, ajá. Esa parte estaba muy perfecta, esa estaba perfecta. Pero cuando de repente a la semana yo le digo a Carlos: yo me quiero ir a mi casa. ¿A Venezuela? ¿A Venezuela te quieres ir? Estás loca. No, él no me dijo eso, ¿no? Cualquier persona hubiese dicho eso, porque todos huyen de Venezuela. Yo me quiero ir a mi casa. Me quiero ir porque extraño ya mi cama, extraño mis cosas, pues, mi hábitat. Extraño mi hábitat, mi hogar. Porque ellos, como les dije, ellos nos estaban recibiendo excelente, nos pusieron un carro a la disposición. Estábamos como en la casa, pero no era mi casa. Y me dice Carlos: mi amor, pero mira, dale gracias a Dios, están tus papás, estamos todos, pues. Sí, pero me falta mi hogar.
Y en otra oportunidad, eso fue fuera del país, pero en otra oportunidad nos tocó un tiempo, teníamos a Ana Clara bebé, nos tocó un tiempo de ir a apoyar a una hermana que estaba pasando por una situación difícil. Y era en la zona norte, en una villa muy hermosa, con una cocina italiana, que no tengo yo. Pero cuando Pero tenía también calienta la de la casa porque el café se cuela. Sí, pero bueno, en fin, eso es otra historia. Entonces, ¿qué pasó? Yo le dije, yo acepto que el Señor nos ha traído aquí para ser de bendición. Y lo que Dios me mande a hacer, aun cuando lo veo y digo, bueno, esto no eran mis planes, pero eran los planes de Dios, yo lo voy a hacer. Porque sé que si obedezco, Dios me va a dar una buena recompensa, ¿verdad? Yo le dije a Carlos, gracias a Dios está muy bien, hay mucho aire acondicionado, hay mucha comida, pero quiero que ya el Señor nos pase para nuestra casa. O sea, que ya el Señor trate lo que va a hacer con nosotros en este lugar y nos lleve a nuestra casa, porque extraño la casa. Y les dije al principio, no somos una pareja perfecta, no somos unos padres perfectos, pero hemos entendido que lo perfecto es Dios y es la familia, y nosotros lo hemos tomado para nosotros como una realidad en nuestras vidas. Amén, así es. Situaciones donde Dios ha permitido que por unos días nos separemos de nuestro lugar para darnos cuenta cuánto nos hace falta. Y cuando nos tocó el proceso de irme a trabajar con los plátanos en el llano, también pasaba 15 días fuera de la casa y lloraba. Yo tenía que trabajar y tenía que hacerlo porque tenía que traer provisión a mis hijos y a mi esposa. Pero como tenía que tener 15 días por allá, sin verlo todos los días como estoy acostumbrado, lloraba, andaba manejando y llorando. Pero adoraba al Señor y le decía, yo sé, Padre, que estos días están contados. Cumples el propósito y me regresas para la casa. Y así fue. Ok. Pero un ejemplo más de sucesión para seguir, ¿no? En el tema. Josué. Hay un colegio por ahí que se llama Josué, el sucesor. ¿Por qué? Porque Dios le da una tarea a Moisés, ¿verdad? Sacar a su pueblo de la esclavitud y del gemir, conducirlos hacia una tierra de bendición, que fluye leche y miel, espaciosa. Ya no iban a estar allí como tan medidos y oprimidos, ¿verdad? Y Dios lo hace a través de la palabra. Le da a Moisés la ley, le da las ordenanzas, los consejos, la palabra. Pero en el proceso, Moisés hizo una parte del propósito que Dios tenía con Israel en aquel tiempo, de sacarlos de esclavitud y opresión y llevarlos a tierra de bendición. Y el que concluyó ese plan, ¿quién fue? Fue Josué. Entonces, Moisés le entregó a Josué y al pueblo lo que Dios le entregó a él. ¿Y qué hizo Josué en lo siguiente? Josué siguió entregando a su casa y a su pueblo lo que Dios a través de Moisés le entregó a él. Sí lo vemos. Y siguió ese plan allí. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 6. Yo busqué Josué. Y vamos a leer allí en Deuteronomio 6 desde el verso 1 hasta el 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Escuchen y presten atención. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Está hablando de ti, de tus hijos, de tus nietos y de bisnietos y de todos esos que vienen. ¿Cuántos tienen nietos ya? Y son la corona de los abuelos, son una bendición, ¿verdad? Ya nosotros tenemos 2 nietos morochitos, pero de una hija espiritual, que es Adrianita. Los negritos esos son nietos de nosotros. No son de sangre biológica, pero lo son. No sé si estarán por ahí. Sí, por ahí los vi. Sí, allá están. Entonces, y es una bendición. Y no son biológicos, pero son una bendición. Aunque todavía no quieren andar mucho con nosotros en los brazos porque están pegados con Adrianita, pero son una gran bendición. Pero aquí dice, o sea, estos mandamientos yo te los doy y tú, Dios está hablando claro, preciso.
se los vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tú no te ves como estás a veces enseñando a tus nietos. ¿No te has dado cuenta? ¿Cómo estás allí instruyendo a tus nietos? A veces no has pensado en esto, pero el Espíritu Santo en ti está haciendo la obra, a veces sin darte cuenta. Y Dios te está usando para cumplir lo que Él dijo en su palabra. Y muchas de las buenas cosas que hoy hay en hombres y mujeres hechos y derechos, ya de familia, a medio camino, para que me entiendan, es de principios buenos, de bendición, que Dios nos dejó en el corazón como huella a través de nuestros padres y de nuestros abuelos. ¿Ves? Entonces, quisiera acotar algo, ¿verdad? Es una bendición poder amar a nuestros abuelos. Mis abuelos, solamente me queda una abuela. Y bueno, en verdad la amo mucho y ella es recíproca, ella también me ama mucho. Pero recuerdo, en estos días Carlos me decía, mi amor, ¿quién fue? A mí me gustan mucho las manualidades. ¿Quién fue quien te enseñó a bordar el punto de cruz? Una tía de mi mamá. Me enseñó a bordar el punto de cruz y yo la aprovechaba. Cuando ella iba a la casa, yo le decía, enséñame. Y no tenía a Cristo en mi corazón. Y era una adolescente, 15 años. Ahorita, no cualquier adolescente de 15 años quiere aprender a bordar punto de cruz o a tejer. Pero es una bendición porque Dios lo creó así. Dios diseñó la familia para eso, para que nosotros podamos pasar de generación en generación las cosas buenas y positivas. Pues. Cuando en estos días Carlos me recordaba eso, me fui a ese momento. Ya mi tía no está, ya ella partió. Pero dije, qué bueno que el Señor me permitió en ese momento, en vez de andar en otras cosas que quizás muchas personas andaban, y no quiere decir que yo era una santa, pero me agradaba de estar aprendiendo lo que ella me podía enseñar. Me agradaba de que a veces aprendo cosas de abuela Lula, de que cuando mi abuela también se llama Olga, va a la casa, me provoca atenderla, me provoca ver que ella me enseñe. Y no lo veo como que, a veces mi abuela llega y me dice, yo tengo la casa adornada, ¿verdad? Y me dice, eso no te queda bien ahí. Bueno, mamá, yo le digo, mamá, ponelo donde te parezca que queda bien. ¿Para qué me voy a poner? ¿Pero por qué? Si yo lo puse ahí, ahí es donde me agrada. Si hoy la tengo, pero mañana yo no sé si la voy a tener. Entonces, es importante que nosotros abramos, estas enseñanzas nos van a enseñar a que abramos el corazón, no solamente a la familia, el núcleo, sino también a los que han pasado por nuestras vidas y nos han dejado una buena enseñanza. Y que le demos valor a las personas que tienen valor. A veces no le damos valor, porque no, ellos no nos van a dejar nada económico. Atender a mi abuela no me va a dejar un fruto, me está quitando tiempo. Ahorita muchas personas lo ven de esa manera, pero no es así. Ellos nos están dejando un buen legado. Ahora, si tenemos un mal legado, nosotros, el Señor nos dijo, examínenlo todo y retengan lo bueno. Y nosotros sabemos retener lo bueno porque sabemos que viene de parte de Dios. Es importante entender que el tiempo de Dios es en el hoy, en el presente, hoy. Cuando yo estoy escuchando lo que Dios me está enseñando, es el tiempo, es el momento. Hoy estamos a tiempo de hacerlo, quizás mañana no. Si mi esposa hubiese recapacitado unos años más adelante, se hubiese perdido la enseñanza porque ya su tía partió. Gloria a Dios que a tiempo la pudo tener. Su tía partió, pero dejó un legado. Uno de miles que Dios nos deja a través de personas de sabiduría. Y seguimos leyendo verso 3. A lo largo de la enseñanza es importante que nosotros entendamos que no estamos aquí para oír y después veo cuando lo hago. O cuando las circunstancias en el camino me lleven a hacerlo, lo hago. Hermanos, estemos aprestos para oír y poner en práctica lo que Dios nos está hablando, porque el tiempo está acelerado. Repito, muchas veces en el diario vivir, en las cosas de la administración de la iglesia, en la oficina, con Pachito, con Olga, con cualquiera, con mis hermanos. Hermano, hoy lo podemos hacer, mañana no lo sabemos. Vamos a hacerlo de una vez, porque ya he ido aprendiendo eso. Ya Dios lo está dejando claro. Verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Aún puedes o podemos estar en una tierra que fluye leche y miel y puede que no nos vaya bien. ¿Te diste cuenta? O sea, la base para que nos vaya bien es que el mandamiento lo tengamos y estemos cumpliendo la tarea encomendada, la sucesión. Lo que Dios me dejó, yo lo voy a trasladar al corazón de mis hijos. Y si Dios me permite ver nietos, al corazón de mis nietos.
y así sucesivamente, ¿no? Porque fíjense el ejemplo es nuestro Dios. Y yo siempre digo, ¿no? Me lo enseñó el Señor hace un tiempo. Dios no nos ha dado un consejo en la Biblia, una palabra para que nosotros hagamos que Él no haya hecho. Y Él dice aquí, enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a tus nietos y a tus bisnietos, enséñales, ¿verdad? Pero ¿qué dice de Dios cuando Él enseña a generaciones? Él dice que a la generación que le ama, que guarda sus mandamientos y le teme, Él les bendecirá y visitará hasta, escucha esto porque no es que lo estoy tirando a pegar, lo he estudiado, hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones el Señor está con el hijo, con el nieto, con el bisnieto, y Él lleva ese control. Para Él es posible llevarlo, para nosotros no. Pero Él lo lleva y Él lo cumple. Y sigue diciendo. Creo que ibas por el 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. De vez en cuando le hablamos al Señor, a nuestros hijos del Señor, de vez en cuando. Según aquí debe ser el dicho en nuestra boca, en nuestro diario vivir. ¿Ok? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces nosotros vemos allí cómo Dios establece el principio de sucesión, es decir, cómo Él nos encomienda y está atento a ver si lo estamos haciendo o no, a que nosotros bajemos a nuestros hijos la enseñanza que el Padre nos ha dado a nosotros. La vivamos y le enseñamos a ellos a vivirla. ¿Y quién no quiere el bien de sus hijos? A ver, ¿a cuántos se desvelan, oran y se preocupan porque a sus hijos les vaya bien? ¿Cuántos hacen sus mayores esfuerzos para que a sus hijos les vaya bien? Y quieren lo mejor para sus hijos. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, o sea, es tremendo. Pero la garantía de que nuestros hijos en su vida sean exitosos hasta que Cristo venga, de que mi persona, yo mismo, nosotros mismos seamos exitosos hasta que Cristo venga, la garantía es tener la palabra de Dios como un frontal en nuestro corazón. Y por ejemplo, vamos a leerlo ahora a través de Josué. Dice así, Josué 1, lo vamos a leer del 5 al 9. Aquí lo tengo, mi amor. Ok, 5 al 9. Ok, dice así. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Pausa, mi amor. Y vamos a seguir allí. ¿Qué le dice el Señor a Josué? Que se esfuerce porque ¿qué va a hacer? ¿Ah? Le va a dar la tierra por heredad. Tú repartirás. Prestemos atención a la palabra, ¿no? Tú repartirás a este pueblo la tierra que yo prometí darles. Está hablando ahorita de bienes materiales terrenales que Dios, a través de un padre de la fe o de un líder o de un sacerdote, está diciendo que va a repartir a su pueblo. Seguimos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado con todas las cosas que emprendas. Pausa. ¿Para qué le dice Dios que no se aparte de ella ni de un lado ni del otro lado? ¿Para qué? Para ser prosperado. Ahí habla de un propósito. Ok. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. ¿Quién quiere emprender para quebrar? ¿Quién quiere emprender para volver con las tablas en la cabeza? Nadie. O sea, si emprendemos es
con la esperanza de que Dios nos bendiga, entonces, ¿cuál es el sello de garantía que Dios nos entrega? Vamos a vivir su palabra y vamos a vivir la encomienda. Vamos a enseñarla también a nuestros hijos. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando dice que entonces vas a hacer, o sea, vas a obligar a que tu camino prospere y todo te saldrá bien. ¿Cuándo dice ahí ese versículo? Cuando te esfuerces en mirar en este libro de la ley lo que está escrito para ponerlo por obra. Allí tú vas a obligar a que a tu camino le vaya bien. Allí está el sello de garantía de Dios de que vas a ser bendecido, de que vas a ser prosperado. Ojo, esto no significa camino color de rosa. Y al final del día de hoy, que repito, el Espíritu Santo ha preparado un banquete para nosotros. Vamos a entender de parte de Dios un poco más de esta parte, ¿no? Porque Él le habla muchas veces a Josué de esforzarse, ser valiente, no tener miedo y no desmayar. Y si Dios le habla a Josué de eso, es porque sabía que Josué iba a pasar por el fuego de la prueba. Iba a encontrar problema sobre problema, problemas que lo iban a llevar a él al tener miedo, para que Dios le diga no temas. Problemas que le iban a llevar a decir a él no sigo más, para que Dios le diga no desmayes. Problemas que le iban a llevar a decir a él se me acabaron las fuerzas, para que Dios le diga mira que te mando, que te esfuerces, sé valiente. Problemas que en un momento te iban a hacer sentir cobarde y Dios te dice sé valiente, porque yo estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Hermano, si tú tienes problemas hoy en tu vida, no es porque Dios no está en el asunto, es porque Dios se va a glorificar en esos problemas. Pero hoy tenemos que esforzarnos en vivir esta palabra. Hay que perseverar día tras día, mes tras mes, año tras año. Comenzamos cuando le comenzó a crecer la barriga a mi esposa Carlito. Desde allí le ministraba la palabra a mi hijo. Ya está viejo por ahí, está grandísimo. Salió parece, ahorita estaba por allá Carlito. Ya tiene 20, 21. 20, está más alto que yo. Y le estamos enseñando todavía. Un ejemplo. Y Ana Clara, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Entonces, verso 9. Es que como padres nunca vamos a dejar de ser padres. Quizás en un momento nos vamos a quedar sin la autoridad sobre ellos porque ya a ellos les toca el tiempo de ser autoridad en su casa, pero siempre van a tener a esos padres que nos ayudan. Por ejemplo, yo le pido consejos a mi mamá. Yo escucho a mi papá. Ya yo soy una familia establecida, tenemos 22 años de casado, pero ellos siempre van a ser nuestros padres. Y todos los días llaman tempranito para ver cómo amanecimos. Todos los días. Nosotros nunca dejamos de ser padres. Mira que te mando, verso 9, le vuelve a decir, mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Obviamente nosotros estamos viendo que Dios resalta la sucesión, que habló allá en Deuteronomio a Moisés, ahora se la está hablando en Josué a Josué. Y le está diciendo, tú eres el que queda por Moisés, tú vas a seguir la misma tarea. ¿Ok? Sí. Bueno, vamos a leer Proverbios 22, 6. Vamos a estarlo buscando. Y dice de la siguiente manera. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El Señor ya nos está dando una ordenanza, ¿verdad? Como padre, ya nos está dando un consejo. Instruye al niño en su camino. En su caminar yo lo voy a instruir. Y si tengo la palabra de Dios, ¿con qué lo voy a instruir? Con la palabra de Dios y como Dios quiere que sea formado, ¿verdad? O sea, volvemos al inicio. Con nuestros hijos volvemos al inicio, le volvemos a enseñar, esto es lo que el Señor nos envía. Todo lo que hemos dicho hasta ahorita es instruir al niño en el camino del Señor, pero para su caminar, para su vida a futuro, pues. Es algo hermoso en lo que estamos llegando, ¿no? Este punto hermoso, porque aquí vamos a ver claramente cómo Dios nos promete a su pueblo, a sus hijos,
Él nos habla de una manera hermosa, dándonos aliento porque sabe que a veces vamos a mirar a nuestros hijos haciendo lo incorrecto. Y cuando nosotros los vemos a ellos fuera del camino correcto, eso desbasta nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nosotros los queremos ver caminando con Cristo. Nosotros los queremos ver siempre en la verdad, siempre en la justicia, ¿verdad? Entonces a veces vemos eso y eso desbasta nuestros corazones y eso nos lleva a desfallecer, nos lleva a tener temor. ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Dios mío, ¿qué va a pasar? Y es hermoso que Dios, tan detallista, tan sabio y cabal, Él promete tomar la iniciativa y el protagonismo en la enseñanza de nuestros hijos. Pero cuando Él toma ese protagonismo de enseñar a nuestros hijos, nos involucra con Él. Nosotros a veces venimos de una formación religiosa supersticiosa, o sea, creemos que las cosas van a ocurrir porque vine y me senté y escuché 2 horas la palabra. Como cumplí, voy a esperar que Dios cumpla. No es así que funciona. No es que metas un amuleto en tu cartera o en tu carro o lo pongas en el tablero y funciona, o que abras la Biblia en un salmo en tu casa. Estamos leyendo que funciona cuando Dios me lo dice, yo lo tomo y digo, lo voy a vivir y lo voy a enseñar. Allí es donde toma vida la palabra. Allí es donde comienzan a ocurrir las cosas. Entonces Él nos dice, en ese proverbio que mi esposa nos lee, a nosotros, instruye al niño en su camino. Instrúyelo. Yo estoy viendo a Dios, ya se van a dar cuenta por qué lo digo así. Vamos buscando Isaías 54. Yo estoy viendo a Dios que cada vez que nosotros, cada día, que nosotros miramos, Señor, cómo le enseño esto, cómo le digo esto, ahí está el Espíritu Santo acompañándonos y guiándonos para poderlo hacer, el respaldo. Lo que pasa es que a veces no estamos conscientes o no lo creemos. Y como no lo creemos, que Dios está allí, y no estamos conscientes, no tenemos esperanza, oído lo que estoy diciendo, es el Señor. Y no tenemos esperanza de que me va a hacer caso. Y como no tengo esperanza en que me va a hacer caso, comienzo a gritar. Porque me quiero imponer y que él de alguna manera o ella se acuerde de lo que le estoy diciendo para que lo ponga por obra. Y sin darme cuenta, lo estoy haciendo en mis fuerzas. Y no es con espada, ni es con espíritu, ni es con mi carne. Perdón. No es con espada, no es con ejército, ni es con mi carne, es con su espíritu. ¿Ok? Es con el Espíritu Santo. Entonces, para que el Espíritu Santo lo haga, yo tengo que estar consciente que Dios prometió ir conmigo a hacerlo. Que cuando yo pongo una disciplina a mis hijos, Dios me va a ayudar y va a tratar con ellos. Que cuando yo hable de un tema con ellos, Dios va a tratar. Yo le suelto el tema y ya, y se va y yo me voy. Pero Dios queda con él allá o con ella allá, tratando en su corazón, en sus pensamientos. Yo debo confiar en eso. Y bueno, vamos a leer Isaías 54 en el verso 13. Y dice así: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. O sea, del pueblo cristiano, si lo vemos con fe, yo estoy tratando de verlo hace tiempo por la gracia de Cristo, por fe, y esto es un tesoro para mí. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, del pueblo cristiano no habrá un hijo que yo no me haya comprometido a enseñarlo yo. Yo no sé si vamos y leemos, miren, y todos tus hijos, no algunos nomás. Bueno, de los 4 que Dios me dio, 2 los enseñó Dios y caminan con Cristo, y 2 están descarriados. Eso no los enseñó Dios. Sí los está enseñando Dios. Confía en tu corazón y deja que el Espíritu Santo allá en el desierto les hable y los enamore, como dice el profeta Oseas. Le llevaré al desierto, le llevaré a la prueba, le llevaré a la dificultad, y ahí le hablaré tiernamente a su corazón y haré que se vuelva a enamorar de mí. Pero si tiene un hijo, o si tiene 7, o he visto familias que tienen 20 hijos, va a ser difícil que me crea. Pero teníamos en Potrerito unos vecinos, por aquí, Piche y Edicta.
¿11 qué? 23. 20 hijos. Con morocho. Que eran contemporáneos conmigo y a uno lo pusieron como mi abuelo y a otro lo pusieron como, o sea, de los morochos, como eran contemporáneos, ya yo había nacido, pusieron Carlos Luis a uno y Carlos Eduardo al otro. Ajá, pero tenían 20. Yo no sé cómo harían, porque yo nada más que tengo 2 hijos, Padre Santo. ¿Será que la sociedad nos quiere hacer que somos la generación de cristal? Y esa generación era de hierro oxidado, porque aguantaba toda esa pela, mi hermano. Bueno, entonces, si tienes un hijo, o si tenemos 5, y si tienes un nieto, o si tienes 30, el Señor se ha comprometido y ha dicho: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Lo profetiza, lo habla en futuro, ¿ok? Así que no tengas miedo si piensas por el fruto que a uno lo está enseñando Jehová y a otro no. Dios no dijo: voy a enseñar a algunos de tus hijos y a otros no. Dios dijo: a todos tus hijos. Pero cuando yo veo a Dios comprometiéndose a enseñar a mis hijos, Él me está diciendo: mira, instrúyelo. Entonces yo veo, mi amor, ahí claramente que Él nos involucra en esta situación, que no podemos estar pasivos, que no podemos estar afuera, que Dios espera que seamos su instrumento, entre otras cosas. El más especial va a ser Él, el Señor, el Espíritu Santo, pero Él nos va a usar. Así es. ¿Cuántos entendemos? Y así no tengamos nuestros hijos, porque no los podemos tener ahorita, en el caso de nosotros todavía viven bajo nuestro techo, ¿verdad? Sino que ya se fueron. Y quizás los vemos que están haciendo lo que a Dios no le agrada, pero la palabra del Señor quedó en ellos. Y el Señor nunca olvida. En cualquier momento, esos hijos, porque nosotros vamos a estar en oración, ¿verdad? Para que el Señor siga obrando y ellos puedan declinar lo que están haciendo y volverse al Señor. El Señor les está hablando en cualquier momento. A lo que ellos se quiten la venda de los ojos, el Señor va a estar ahí recibiéndolo. Porque esa es una de las características más hermosas del Señor, de nuestro Dios, ¿verdad? No veamos a un Dios así todopoderoso en un trono, como se pone aquí cuando hacen las obras. Dios es más que eso. Dios es un Padre. Así, bueno, yo tengo un padre que hasta ha sido un padre, pues. Ha sido un padre en todas las características. Pues mi Padre, Dios, lo supera 100%, porque Él es perfecto. Mi papá no ha sido un Dios, ha sido un padre presente en mi vida, pero no ha sido un padre perfecto, pero nuestro Padre es perfecto. Y Él está con los brazos abiertos para que esos hijos que tenemos que aún no han decidido estar firmes en la palabra del Señor, el Señor va a obrar en ellos y en cualquier momento van a estar. Estoy recordando lo que el Espíritu Santo nos ministró cuando nos poníamos de acuerdo referente a eso, y debemos decírselo. El Señor enseñará siempre, día tras día, a nuestros hijos, y en el momento lo digo así para que lo entendamos, en la práctica será de 2 formas. 2 formas principales, vamos a decirlo así. La principal de todas, la primera, es teniendo un trato él personal con ellos. Nunca lo dudes. No importa cuán rebelde, no importa cuán diferente a la voluntad de Dios lo estés o la estés viendo. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Entonces, cuando estudiábamos y orábamos y leíamos que Él enseñará a todos nuestros hijos, el Espíritu Santo nos decía: entiendan y díganle a mi iglesia que yo me encargo de redarguirles y tratar con ellos, porque no es otra manera. Nuestra gotera y nuestra cantaleta no lo hace. Lo hace el Espíritu Santo, que es el que redarguye y el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es hermoso, pero yo recibí mucha esperanza, porque yo dije, a veces nosotros nos cansamos de decirle algo a nuestros hijos para que lo hagan. Corina me dice: ajá. y cuánto nos hemos visto diciendo: ¿hasta cuándo te lo voy a decir? A ver, no seamos súper espirituales. Yo cierro los ojos. ¿Cuánto lo hemos visto? Yo digo así, cuando ya lo he repetido mucho, yo digo, bueno, el pastor Gerardo no. No se puede enseñar al que no quiere aprender.
Como para que les duela. Ajá, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay un trato, debemos tener confianza en eso, en nuestro Dios. Hay un trato que Él tiene personal con ellos, en su diario caminar, en sus pensamientos, en lo que ellos están haciendo. Así como Dios trató contigo y conmigo, así Dios está tratando con ellos. Deja que Dios trate con ellos. Espera que Dios trate con ellos. Y a lo largo de unos días, tú vas a ver el resultado de lo que Dios hace. ¿Cómo? Bueno, yo comienzo de rodillas creyéndole. Padre, me prometiste que tú de tu mano tomarías la enseñanza de mis hijos, ¿ok? Así que queríamos dejar claro esto que el Espíritu Santo nos decía. Cuando yo les estoy diciendo que todos tus hijos van a ser enseñados por mí, Jehová, es porque yo lo voy a hacer, es porque yo lo estoy haciendo, ¿ok? Y es hermoso, pero échate a ver atrás cómo era tu familia y cómo está comenzando a ser ahora en el Señor. ¿Qué está pasando con tus hijos e hijas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué Dios trae este avivamiento hermoso y monte de santidad? Dios le da la gracia de tener un ejército de pastores y de maestros de niños. ¿Qué está pasando? Dios dijo, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y Dios lo cumple. Amén. Ese es uno de los brazos que Él utiliza. Pero lo que Él necesita hacer, Él lo va a hacer. Y nuestros hijos serán levantados en el Señor. Amén. Y un día ellos se van a parar sin decirle, dile que eres cristiano. Ellos se van a parar, dice la palabra, y van a decir, yo soy de Jehová y mi apellido es Israel. Amén. No sé si lo han leído, ahí en Isaías está en los siguientes versículos. Ya no salimos de ahí. En los siguientes versículos, el que leí ahorita, más luego. No, perdón, eso se los voy a leer al final, perdón. Ese es otro pasaje. Está en Isaías 44. Pero dice así, que ellos mismos se pararán y dirán, yo soy de Jehová y mi apellido es Israel. O sea, yo estoy entendiendo espiritualmente que ellos van a entender que son de Cristo y que tienen un Dios que pelea por ellos. Eso es lo que eso significa. Ok. Pero hay ocasiones. Vamos a buscar Salmos 27 y vamos al verso 10. Ok. Lo tenemos ahí y dice aquí de la siguiente manera. En la sociedad, entre nosotros, hay padres que no se han encontrado con los hijos. O sea, han habido padres ausentes por una u otra razón, ¿verdad? Porque murieron cuando eran pequeños, simplemente porque no se hicieron responsables de sus hijos, o se hicieron responsables económicamente pero no estuvieron presentes, o estuvieron presentes pero ausentes, ¿verdad? Si nos ponemos a ver, hermanos, esos son los que conocemos, pero si nos ponemos a indagar en la sociedad, hay muchas maneras, ¿verdad? A veces hay niños que por la circunstancia, los padres no sabemos manejar una situación difícil, no tenemos quizás una orientación directa de Dios y se van a otros países a trabajar y los niños quedan al amparo de un tío, de una tía, de un abuelo, de una abuela, y ahí estamos hablando de padres ausentes. Pero como decía mi esposa, a veces estando el papá en la casa es un padre ausente porque está pasivo referente a eso. A conocer su rol y a ponerlo por práctica, ¿verdad? Porque el padre no es solamente el que provee, trae la comida a la casa. Esa es una realidad. Pero el padre enseña, junto con la madre, al hijo. El hijo tiene que ver que el padre lava los platos. El hijo tiene que ver que el padre está pendiente de sus tareas. Así no tenga el tiempo porque tiene que trabajar, porque en verdad el padre es el que más trabaja, ¿no? Hay casos donde trabajamos los dos, pero tiene que estar presente en cada una de esas etapas. ¿Por qué? Porque como dije ahorita, lo dije con mi abuela, pero lo digo también en esta área. Hoy yo no puedo cargar a Carlitos, es imposible, es más alto que yo, no puedo con él. En estos días quise cargar a Ana Clara y lo que pude agarrarle fue una pierna porque ella está demasiado grande. Ahorita los tenemos pequeños, los que lo tienen pequeños, pero no pestañamos y ya están grandes, ya son responsables, ya nos ayudan, incluso el ejemplo de nosotros, Carlitos ya nos ayuda hasta a trabajar. Entonces, cada momento de nuestras vidas, de las etapas, nosotros tenemos que disfrutarla. No podemos estar corriendo a 1000 por hora porque hay que pagar el colegio, hay que pagar la universidad. Es importante todas esas cosas, pero no es más importante que darle a ellos que se sientan que son parte de nosotros,
que nuestro tiempo, que vale, lo primordial después de Dios es para ellos. Y nosotros podemos preguntarnos, ajá, pastor, en eso que nos viene enseñando conforme a la palabra, pastores Carlos y Olga, que dice que Dios nos enseña a nosotros y que Dios enseña a nuestros hijos, y que Dios utiliza, en el caso de nosotros, a nuestros padres, y en el caso de nuestros hijos, nos utiliza a nosotros para enseñar a nuestros hijos. ¿Cómo hago yo que mi padre no me ha enseñado o mi madre no me ha enseñado? ¿Cómo hace ese niño que conozco, sobrino, primo, nieto, que por situaciones económicas sus padres se fueron y lo dejaron con la abuela o con la tía o con el primo? En fin, cualquier sea la situación que haya permitido que alguno de nosotros o de esos niños que puedan estar hoy en nuestro diario vivir tengan papás ausentes. Pastor Carlos, ¿qué hace Dios aquí? ¿Cómo pasa? ¿Cómo se cumple esta palabra que Dios prometió enseñar a nuestros hijos aquí? ¿Será que aquí no se cumplirá? Y estos papás y estos hijos quedarán por fuera. Dios dice que Él no hace acepción de personas. La palabra de Dios dice que Él es justo. También Dios dice especialmente, Él cuida de todo ser humano. Pero hay tres figuras de personas que Dios enfatiza mucho una y otra vez en decir, tengan presente que yo tengo en cuenta al huérfano, a la viuda y al pobre o menesteroso. Yo los tengo en cuenta. Aunque otros lo hayan despreciado, aunque otros lo hayan dejado, aunque otros no lo tengan en cuenta, tengan presente, dice el Señor, yo los tengo en cuenta. Ok, y dice aquí la palabra en Salmos 27:10, dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Lo que les decía, ¿verdad? A veces no tenemos padres presentes, papá o mamá, pero el Señor está ahí dispuesto. Por eso les digo, les invito, veamos a Dios. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro guardador, Él nos acomoda el camino, pero lo primero, Él es nuestro Padre, porque Él nos creó. Y no nos creó como salga. La palabra dice que nos creó a su imagen y a su semejanza. Quiere decir que Él es nuestro Padre y aunque no hayamos tenido ese Padre, Él va a suplir. Pero ¿cómo hago, pastora? ¿Cómo hago yo para eso? Porque que yo no... Déjate que Él te ame. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí están todas las cosas que el Señor nos ha prometido. Yo no puedo leer la Biblia y no creerla porque estoy perdiendo el tiempo. Yo tengo que leer la Biblia, aunque vea que no es mi circunstancia, yo tengo que creerla porque eso es ponerlo por obra y es lo que venimos enseñando. Si nosotros la tenemos y la leemos y no la sabemos de cabo a rabo, pero no la ponemos por obra, hermano, ya ustedes saben. Entonces, aquí ocurre algo hermoso. Nosotros no nos vamos a parar hoy en el camino a considerar las heridas en nuestro corazón por la ausencia de nuestros padres. Vamos a considerar al que sana las heridas por cualquier cosa que nos hayan herido, ¿verdad? Y lo que en este momento debemos comprender es aceptar la paternidad de Dios sobre nosotros y aceptarla sobre aquellos niños que la necesitan. He estudiado un poco en otras etapas, en otros tiempos, la vida de ciertas personas que se han convertido en monstruos, literalmente hablando. Por ejemplo, Hitler. Si ustedes estudian, yo lo hice una vez, investigan en las noticias de la historia cómo fue la niñez de Hitler. Después de estudiarla, terminarás sintiendo compasión por él. ¿Por qué? Porque ese monstruo no se hizo de la nada. Ese monstruo se hizo de que siendo un niño indefenso, con un corazón chiquitico y sensible, el diablo utilizó a su padre y otras circunstancias para llenarlo de heridas y lamentablemente él no admitió la paternidad de Dios para que Dios lo sanara y restaurara su vida. Entonces he visto el caso de personas como él que no admitieron que Dios los tomara. Si tu padre y tu madre
te han dejado o se han olvidado de ti o te han maltratado, yo te recojo. Aquí vengo con los brazos abiertos. Déjate abrazar, déjate recoger. Es lo que Dios dice. Y el que lo acepta, he visto personas que han aprendido esa paternidad de tal manera que son instrumentos gloriosos en la mano de Dios, porque la paternidad que han asumido ahora es directa, nada más y nada menos que la del Padre Celestial. Y viven en esta tierra conscientes de que son hijos. Y si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hay una gran diferencia que la marcará la decisión tuya y mía y de aquellos seres humanos o niños que hayan sido dañados o abandonados. La diferencia es decirle al Padre que está viniendo con los brazos abiertos: aquí vengo a buscar a los que les hicieron injusticia. Aquí vengo a buscar a los que sus padres despreciaron, a decirte que para mí eres un especial tesoro, a decirte que te amo, que tienes un valor, que di la vida de mi hijo Jesús por ti. Aquí vengo por ti, aquí vengo con mis brazos abiertos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? De brutos y testarudos. No, yo déjame con mi herida. No, mi hermano, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi herida, aquí está mi vida, aquí está todo lo que soy. Agárrame y haz como tú quieras un vaso nuevo. Dale a Él la gloria. Tuya es la honra, precioso Rey, gracias. Y pasamos esa página siendo sanados por el Padre. Muchos hijos abandonados terminaremos siendo instrumentos para traer el abrazo del Padre a nuestros padres. Ay Dios, ¿qué dijo el pastor Carlos? ¿Qué es ese trabalengua? Bueno, seres humanos que tuvimos ausencia o tuvieron ausencia de padres, ¿verdad? Que sus padres les hirieron, que nunca le buscaron para pedirle perdón, pero como recibieron la paternidad de Dios, Dios los sanó, los llenó de su amor y ahora ellos sienten amor inclusive por el padre que un día los abandonó, los hirió. Y van a orar por él y van a ayunar por él o por ella y le van a llamar y le van a enviar un mensaje y lo van a buscar hasta el día que en la misericordia de Dios ese ser humano entienda que papá lo ama con todo y sus errores. Amén. ¿Ve? Entonces no vamos a ser egoístas y decimos, bueno, yo recibo eso, Padre, sí, tú eres mi papá, sáname, y me quedo yo con eso. No, yo voy a llevarle ese abrazo a mi padre, a mi madre, yo voy a llevárselo a todo el que pueda, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ok, vamos a buscar Primera de Juan 3. 3:1, ¿no? Ok, y vamos a leer solamente la parte A del versículo, la primera parte. Ok, dice así: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Hasta ahí, ¿verdad? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Señor nos ama desde el principio. Si el Señor no nos amase, como lo he dicho varias veces, no se hubiese esforzado tanto por volvernos a perdonar, por buscar el camino para que nos encontremos con Él, por buscar el camino para que nos encontremos con su propósito, con lo que Él al principio creó. Eso es lo que Él anda buscando todo el tiempo. Y al final de toda la palabra Él dice: en ese reino milenial verán que sí se podía hacer como yo lo había creado. Amén. ¿Verdad? Entonces nosotros, sine qua non, hoy vamos a ver a Dios como un Padre, como ese Padre que mi esposo ahorita les explicaba. Ese Padre que está ahí, que sabe que tenemos errores, que sabe que somos imperfectos, que sabe que quizás en algún momento le hemos negado, pero Él está ahí firme. Yo sigo siendo tu Padre, yo te voy a levantar las veces que sea necesario, yo voy a estar contigo, yo voy a restaurarte, yo te amé tanto que envié a mi Hijo a morir por ti. Nosotros el Señor lo hizo porque el Señor es perfecto, pero nuestras imperfecciones no valían que Jesús pasara por eso, porque Él era perfecto. Los imperfectos somos nosotros y Él no lo escatimó. Yo no entregaría a Carlitos por nadie. Yo me entregaría por Carlitos y Ana Clara, pero el Señor no fue egoísta.
el Señor dijo: voy a darte a mi hijo y te lo doy completo. No voy a negarte nada. Y en ese dar del Señor a nosotros tenemos la plenitud de nuestras vidas. Está en nuestras manos tomarlo o no tomarlo. Pero yo me considero que soy hija de Dios. Con todo y las imperfecciones que pueda tener, Él me hace perfecto. Cristo me perfecciona. Un tip que les dejamos, que lo pueden tomar como una tarea leve pero hermosa, que pueden hacer cuando quieran. Busquen a Jesús en los evangelios hablando de Dios. ¿Cómo se expresa Él de Dios? No comienzo diciendo Padre para entrar en tu corazón. La gente le dice el gran yo soy. Unos le dicen Yahweh, otros le dicen Jehová. La gente le dice Jehová Jireh, Jehová Nisi, el Eterno, Yeshua HaMashiach. Pero ¿cómo le dice Jesús? ¿Y cómo dijo Jesús que le dijéramos? Él resumió toda la grandeza de Dios, porque todos esos nombres lo describen totalmente. Él se los ganó. Esa es su esencia. Pero ¿cómo Él, en qué palabra resume Jesús toda la grandeza de Dios? Y nos dice: hijo, cuando ores, dile así: Padre nuestro, no solamente mío, tuyo también es papá. Tuyo también es papá. Tuyo también es papá. Porque Jesús dice: dile Padre nuestro, ese que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, trae tu reino a nosotros, haz tu voluntad en nosotros como se hace en el cielo. Y punto. Un Dios tan grande abriendo unos brazos tan grandes para recibir a hijos tan insignificantes, pero para Él significan mucho. Tú y yo y toda esa gente que está herida significa mucho para Él. Y Él ha venido a buscarnos como Padre para adoptarnos hijos suyos. Segunda de Corintios capítulo 6 y verso 18: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y lo está recordando el Espíritu Santo a los cristianos, escribiendo a los corintios una profecía dada hacía mucho tiempo atrás. Y el Espíritu Santo le está diciendo: aquí está lo que profeticé hace mucho tiempo, aquí está cumpliendo, aquí lo estoy cumpliendo. Vengo a ser padre y vengo buscando hijos e hijas. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Porque hemos creído en Jesucristo. Seis 18. Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Pero estudiemos qué significa Abba Padre, porque no voy yo de religioso a decir Abba Padre sin saber qué significa. Significa Padre mío, Padre de mi confianza, mi papá. En verdad tú eres mi papá. Eres tan grande y yo soy tan pequeño, pero eres mi papá. Yo puedo decirte mi papá. Yo puedo decirle a la gente: soy heredero de un Dios grande. Él es mi papá. Eso significa Abba Padre. Padre cercano, Padre mío. Y sigue diciendo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los hijos de Dios padecen, sí padecen,
pero tienen un Padre muy grande que los acompaña en el padecimiento y termina cumpliendo su palabra que dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor, lo librará Jehová. Y Gálatas 4:28 dice: apenas tomamos según la dirección del Espíritu Santo algunos versículos, pero sabes que, hermano, es tierno ver que nuestro Padre Celestial llenó su palabra de esto, para que a nosotros no nos quede duda de qué manera Él nos ve y nos ama. Gálatas capítulo 4 y verso 28. Habla el Espíritu Santo a los cristianos y le dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, ¿verdad? La promesa que el Padre dio a Abraham, nosotros venimos a recibirla por la fe en Jesucristo, hechos hijos de Dios. Ok, Fernandito, vamos a poner la imagen que Carlos te pidió. Esta imagen, ¿verdad? Que ahorita va a estar ahí. Fíjense, Dios es el creador, ¿verdad? Y es un ciclo que se cumple. Así como el anillo de matrimonio. Estoy un poquito más gordita, por eso no me sale tan rápido. Como decía nuestro pastor Orlando, ¿verdad? Es un círculo concéntrico. En algún momento él fue una plaquita, pero el que lo fabricó lo hizo perfecto, y es un círculo que, si nos ponemos a ver, no tiene principio ni tiene fin, ¿verdad? No es como si lo hago con bolígrafo, vemos el puntico del bolígrafo, pero ustedes se ponen a ver el anillo y no saben dónde empezó y dónde culminó. Así es esto. Somos padres, ejemplo. Ahorita nosotros somos padres de nuestros hijos, ¿verdad? Pero mañana nuestros hijos van a ser padres y van a tener hijos. Y eso se va a repetir de generación en generación. Como decíamos al principio, ¿cómo lo dice el Señor? Hasta 1000 generaciones. Nosotros podemos alcanzar a ver 3 generaciones. Una persona puede alcanzar 3 o 4 generaciones cuando mucho, pero no vamos a ver 1000 generaciones. Pero el Señor prometió que Él va a estar, si nosotros lo obedecemos, hasta 1000 generaciones. Entonces queríamos expresarle eso que entendimos de parte de Dios cuando hacíamos la enseñanza. Y es así, es un ciclo que se cumple. Dios como Padre sobre nosotros, nosotros como padres sobre nuestros hijos mañana como padres sobre sus hijos, y así sucesivamente. Y en el punto de hijos hay 2 cosas que ellos como hijos, nosotros como hijos, debemos mirar ahora a nuestros padres y devolver de lo que ellos sembraron en nosotros. O sea, Dios quiso que lo dijera así primero, pero fíjense esto, no se queda ahí. Devolver de lo que Dios está sembrando en nosotros es diferente. No, yo no le doy a mi papá y a mi mamá porque nunca me dio. No se trata de eso. Yo le doy más o menos porque Él me dio más o menos. Yo le doy mucho porque me dio mucho. No se trata de eso. Mira cuánto te da el Padre Celestial, y comienza una nueva generación donde tú dices: voy a ser como Dios quiere, y lo que de gracia recibo del Padre, de gracia yo voy a dar para allá. Y comencemos poco a poco a ejercitarlo, con un abrazo, con un beso en la mejilla, con una muestra de amor, con una oración por ellos, y de repente con una pastica dulce que le guste, o con un secado de pelo, qué sé yo. Puede comenzar con pequeños detalles, pero no erréis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el ser humano sembrare, eso también debe recoger. Entonces, esto es hermoso, porque cuando cada uno lo entiende, tanto el Padre como el Hijo y el Hijo del Hijo, hay un ciclo de bendición que se recicla. Valga la redundancia. ¿Cuántos me entendieron? El Padre
los papás están recibiendo bendición del Padre Celestial y están administrándola sobre sus hijos. Mañana los hijos comienzan a devolver y a bendecir y a administrar bendición sobre sus papás. Pero esos mismos hijos tendrán hijos a su vez y comenzarán a vaciar lo que sus papás un día les dio a ellos y Dios les dio a ellos sobre sus hijos y sus hijos para atrás. Y eso es un ciclo que no para. ¿Ve? Y eso está en las etapas de la vida. La iglesia debería funcionar así. Apartamos un momento el núcleo, padres e hijos, y pensamos en el cuerpo de Cristo. Y tenían en común todas las cosas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero ¿dónde comienzo ese ejercicio? En mi casa, con mis hijos, con mi papá. Cuando vengan los nietos, con los nietos. Allí comienzo el ciclo y lo traslado a la iglesia. No debo ser hipócrita, querer comenzar en la iglesia sin hacerlo en la casa. Tengo que comenzar en la casa y llevarlo a la iglesia. ¿Ok? No somos jueces, y esto es importante. Algunos nos ponemos a mirar y bajo nuestro paradigma y perspectiva queremos decir, bueno, si honra o no honra al padre o a la madre o al hijo. No sabemos lo que para cada quien es honra. No sabemos si honra es llevarles 3 empanaditas. No sabemos si en honra es pagarle el teléfono. No sabemos, solo Dios lo sabe. Solo hagámoslo nosotros, concentrémonos en nosotros y dejemos que Dios haga lo demás con todos los demás. ¿Verdad que sí? Pero no miremos la pajita que tiene nuestro hermano, miremos la viga que tenemos nosotros y vamos a trabajar en ello para que un día nos podamos ver en bendición todos, así como Dios quiere, como el Señor quiere. Le vamos a presentar un video, pero no es tanto el video sino la canción. Le van a prestar por favor atención a la letra, lo que dice. Y les recuerdo las palabras que les decíamos mi esposa y yo al principio, y creo que si Dios lo permite se los vamos a estar diciendo juntos con la iglesia de niños y el pastorado de jóvenes a todo el grupo, padres, jóvenes y niños, ¿ok? Porque estas enseñanzas están siendo simultáneas a los niños y mañana comenzarán los jóvenes. Que es el tiempo de aprovecharlo. Hace un tiempo atrás vi a Carlito caminar así en la casa de espalda. Estaba en ese trance entre los 10 a 12 años, cuando se comenzó a despegar, cuando se comienzan a desarrollar y se despegan rápido, y crecen así más rápido. Que no quieren que los llevemos de la mano al colegio, ese tiempo. Y yo lo vi así, que caminó para allá de espalda, ¿no? Y me invadió un sentimiento de alegría, de gozo, pero al mismo tiempo de nostalgia. Y yo le dije a Olga, mi amor, vamos a vaciar todo lo que podamos de amor en ellos y de nuestros bienes que Dios nos dé en ellos y todo lo que podamos a nuestros hijos, porque te digo una cosa, hace nada lo vi aquí en los brazos. Hace nada le cantaba y cuando empezó a mover los brazos, chiquito, me tapaba la boca porque yo no entono. Yo le cantaba y que para dormir y lo aturdía y él me tapaba. Y ahora mira el tamaño que lleva. Y el Espíritu Santo me acaba de decir, es así. Aprovecha el tiempo porque es así. Dentro de unos días ya no lo podrás cargar, como dijo mi esposa. Ya se acuesta en la cama a veces. Venía, acostate aquí en el medio de nosotros y se le salen los pies. Entonces, y así con Ana Clarita. No los voy a dejar de besar, de abrazar, de amar, de orar por ellos. Pero pronto se casarán si Cristo no viene y ya no vivirán en el mismo techo. No tan pronto. Y, se casarán, pero no tan pronto. Y si los voy a abrazar y si los voy o sea, siempre van a ser mis hijos, pero ya no todos los días los voy a ver. Entonces, hermano, es el momento. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Es el tiempo. Estamos viviendo un tiempo glorioso, un tiempo de oro. Hoy tenemos allí a nuestros padres. Hoy tenemos allí a nuestros hijos. Hoy tenemos allí a los abuelos que nos quedan. Vamos a hacerlo hoy. Vamos a disfrutarlo hoy.
Y si alguna parte podamos decir: gracias, Padre, me permitiste y me ayudaste a aprovechar el tiempo cuando estuvo aquí en vida. Ahora me queda esperar tu venida para que nos volvamos a encontrar 1000 años y después la eternidad juntos. Amén. Amén, amén. Porque les digo algo, nosotros viviendo estas cosas, el Espíritu Santo correrá como río en nuestra familia y descendencia, y toda nuestra casa será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a prestarle atención al video y al final leemos una palabra y ministramos una oración. Cuando ministremos esta oración no ha terminado el servicio. El Espíritu Santo de Dios nos dio una encomienda adicional. Yo debo ministrarles eso en obediencia y orar por cada familia. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de nuevo a cultivar un sueño. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino. Un hombre, una mujer unidos por la fe y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar. Con su presencia, ¿quién se quiere más? Sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después tantos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y brotan como un manantial los sueños de su corazón. Sus almas ya quieren volar y vuelan tras una ilusión, y Descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Mas luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón, y es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, como le pido a Dios, si llego a la vejez, que estés conmigo. Ok, como podemos ver, quizás no es una canción cristiana, pero su letra habla en breves minutos del ciclo que se repite en la vida. Y es una realidad. Y cortamente y rápidamente ellos ven, o el autor en algún momento, cuando estoy seguro que Dios lo ayudó y lo inspiró. De hecho, dicen que le piden a Dios por esa bendición de sus hijos, y que un ángel les acompañe en el camino, en fin.
nosotros vemos que esa etapa pasa, que rápidamente pasa y volvemos a quedar solos como viejitos y los niños ya se van de la casa porque ya son hombres y mujeres hechos y derechos. Yo le digo a Carlos, ¿no? Bueno, mi amor, yo así, delante de los niños para hacerme fuerte, le digo, vamos a comprar 2 mecedoras para que cuando estemos viejos nos mesamos juntos. Viejo, hoy no han venido, viejo. Pero yo creo. ¿Qué andará haciendo la Ana Clarita? ¿Qué andará haciendo Ana Clara por ahí? Nosotros aquí solitos. Pero no, de verdad yo creo que ellos van a dar lo que Dios le ha dado a ellos y no van a estar con nosotros todo el tiempo porque tienen que hacer su vida, pero nos van a honrar. Espero en Dios sea así. Qué bendición hoy poder sembrar amor y bendición en nuestros hijos y toda familia que esté cerca de nosotros. Qué bendición es que nuestros corazones puedan despertar de ese sueño que tiene la sociedad, ese sueño de dormir en la cordura, de dormir espiritualmente, y se están golpeando día tras día y se están recordando sus errores y se están maltratando cuando el tiempo es tan corto y Dios está esperando que demos testimonio de su amor, de su sanidad, de su felicidad y de su paz entre nosotros. Dice Isaías capítulo 44 desde el verso 2 al 5. Doy una tregua para que lo quieren buscar, lo busquen. Isaías 44 verso 2 al 5. Mientras lo buscan voy a decirles esto, ¿no? En ese viaje que les conté que ya extrañaba mi casa, volvimos a coincidir. Después de muchos años ya yo estaba en mi casa, Nelson en su casa y mis papás en su casa y coincidimos los 4, con familias ya. Y recuerdo que nos parábamos, nosotros somos de pararnos temprano, mi hermano y yo nos gusta despertarnos temprano. Y corríamos de la habitación que nos dieron a nosotros a la habitación de mi mamá y mi papá. Y decía, Nelson, llegaste primero. Ya estaba en medio. Esos 25 días que pasamos allá, todos los días volvíamos a ser niños. Y nos volvíamos a meter a la cama con mi mamá y mi papá. Y ya, mi hermano y yo no nos dieron leche materna, pero estamos bien gorditos, pues. Y nos metíamos ahí con ellos. Y bueno, eso hace 8 años. No lo he podido volver a vivir. Pero en ese viaje Dios me permitió volverlo a hacer. No sé si nos los volverá a permitir. Pero le doy gracias a Dios porque volví a vivir esa experiencia después de muchos años. Chiquitos nos íbamos a la cama de ellos y nos metíamos en medio. Y después de grande Dios permitió que lo volviéramos a hacer. Porque los padres no dejarán de ser padres. Y los hijos no dejaremos de ser hijos. Podemos llegar a tener 70, 80 años, pero sigo siendo hijo de mi papá y mi mamá, ¿sí o no? Y fíjense, viejo de 40 y cuánto, 3, ¿no? 44 o 43. 43. Bueno, creemos que tengo 43, vamos a ver. Con una esposa y 2 hijos y un llamado al pastorado. Y si ustedes ven cómo yo me expreso a mi papá, yo le digo, papi, parezco un muchacho, papi tal cosa y papi tal cosa. Y a mi mamá, mami, y mami tal cosa y mami tal cosa. Y a veces alguno por ahí que no nos conoce dirá, pues ese como que es bobolongo, viejo y diciéndole papi, mami. No importa, ellos son mi papá y siempre lo van a hacer y yo siempre voy a ser hijo. Es importante que aprovechemos el tiempo de la mejor manera y creo que Dios nos está trayendo una gran bendición a la iglesia a través de este proyecto Familia, mi familia conforme al corazón de Dios. Es una herramienta más. No es que esto es la solución, esto es una herramienta más y una administración de días del Espíritu Santo donde Él nos va a ayudar a ordenar. Todo el que se disponga, sin duda, después de estas 4 semanas, no va a tener la misma perspectiva. La perspectiva va a ser diferente y mejor. A ver, yo les voy a preguntar, ¿cuántos tienen una perspectiva mejor referente a esa relación en el núcleo familiar antes de comenzar este mensaje y ahorita que lo estamos finalizando? ¿Cuántos tienen una perspectiva mejor? Ok, gloria a Dios. Abrácenlos, tírense con ellos en la cama, tírense con ellos en el piso, llenémonos a veces de barros con ellos, lo que sea que Dios permita. Vayamos a pescar, ojalá Dios me dé el tiempo, Dios mío, para ir a pescar con los hijos y bueno, lo que Dios permita. Pero a Dios la gloria. Isaías 44, verso 2 al 5. Así dice Jehová, hacedor tuyo. Atención. Y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará.
Hoy mi esposa y yo, dirigidos por el Espíritu Santo, queremos terminar con este mensaje, con este pasaje, porque el Señor nos decía: hay personas que van a escuchar este mensaje y se van a sentir bien, van a sentirse mejor, van a tener una perspectiva mejor, ok. Pero hay personas que tienen una lucha en cuanto a sus hijos y en cuanto a sus padres. Hay personas que en lo profundo de su corazón tienen tristeza, incluso temor, y se están diciendo: Señor, si muere o si tú vienes, y ellos no se han rendido a tus pies y ellos están en ese caminar. Y el Espíritu Santo nos dio esta palabra, y yo amo al Padre, le doy gracias. Y presten atención, porque es Él lo que dice aquí, lo dice Él, dándonos fuerza, dándonos esperanza, diciéndonos lo que Él va a hacer. Nos sostiene y nos dice: no temas, yo te voy a ayudar con esto. Porque aquí viene a hablar el Señor de los hijos, y dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. ¿Qué va a hacer Dios con eso? Te ayudará, Él te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Es impresionante, pero este versículo es exclusivo para hablar de nuestros hijos. Él no está hablando de tu finca ahorita, y se van a dar cuenta en el contexto. Él no está hablando de tu negocio ahorita. Está hablando exclusivamente, Dios, de tus hijos y de mis hijos. Y está diciendo: quizás los vea como un sequedal, quizás los vea como una tierra árida sin fruto. Así a lo mejor tú los veas. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu, dice el Señor con E mayúscula, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Claramente habla de nuestros hijos, no habla en este momento de otra cosa. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Cómo se ven los árboles que crecen a las orillas de las aguas? Hermosos, frondosos, verdes. Así veremos a nuestros hijos, hermosos, dando frutos, verdes, hermosos, por la bendición de Dios. Aleluya, aleluya, precioso, porque tú lo haces, tú cumples tu palabra. Como sauces junto a las riberas de las aguas, este dirá: yo soy de Jehová. Y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano: a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. El Señor me hace entender y me dice: no te inquietes y te impacientes, porque ellos no veas a veces que declaren abiertamente que son cristianos. Mi trato con ellos está, mi espíritu los va a llenar, y ellos solo se van a levantar y van a decir: yo soy de Cristo, yo soy de Jehová, yo soy del Dios de Israel. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Desde el principio de tu palabra y hasta el fin, tú nos hablas de un Dios que tiene un plan determinado con la familia. Comenzaste este mundo con esa institución maravillosa, una familia. Vino el diluvio y comenzaste de nuevo el mundo con una otra familia, la familia de Noé. Vinieron los tiempos difíciles sobre tu pueblo Israel, y ministraste a tu siervo Josué que se parara firme y dijera: yo no sé a quién le van a servir ustedes, si le van a servir esos dioses que lo que son derrotados, pero yo y mi casa le vamos a servir a Jehová. Señor Dios, vino el tiempo de destruir Jericó
y una ramera de pueblo extranjero, no era judía, no era israelita, Rahab, se puso de tu lado. Es impresionante leer cómo ella pidió osadamente que en ese juicio que venía sobre Jericó de parte tuya se preservara su vida y la de su parentela, la de todos sus familiares. Así lo dice tu palabra, y tal cual tú así lo hiciste. La salvaste a ella y a toda su parentela. Y así, Señor, seguiste haciendo maravillas. Y ya muy cerca, en comparación de la dispensación de los tiempos, cuando hacías aquel milagro en la cárcel con Pablo y Silas, el carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tú dijiste, Señor, a través de los apóstoles: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también toda tu casa. Y en un momento de esos días de vivir predicando la palabra, Pedro, quizás antes de ese momento, no lo recuerdo, pero fue en esos días de la vida de Pedro, lo enviaste a casa de Cornelio, un gentil, y Pedro les predicó tu palabra. Y tu palabra dice que creyó Cornelio y todos los de su casa. Y también, Jesús, antes de estos días te encontraste con Zaqueo, encaramado en una mata, y te fuiste con él a su casa. Y cuando Zaqueo mostró frutos de arrepentimiento, tú dijiste: hoy ha venido la salvación a esta casa. Tú tienes un propósito con nuestras familias y no vamos a doblegar en la fe. No vamos a creer nunca que el enemigo se robará ni a uno de nuestros hijos y nietos, ni a uno de nuestros familiares, ni a uno de nuestros padres, ni de nuestros abuelos, ni de nuestros tíos y hermanos. Señor Dios mío, le creo a tu palabra. Yo y mi casa seremos salvos por tu nombre, Jesucristo. Cada hermano mío y su casa serán salvos por el nombre de Jesucristo. Yo no sé cómo tú lo harás, pero tu promesa la cumplirás, y toda nuestra casa tú la vas a salvar, Señor. Es nuestro anhelo después de haberlo conocido en tu palabra y haberlo creído. Oramos, mi esposa y yo, por tu hermosa congregación Monte de Santidad, para que tu bendición repose sobre cada uno de nuestros hogares, sin exceptuar a ninguno, Padre, porque comenzamos leyendo un anuncio profético que diste a través de Jeremías para estos días. En aquel tiempo yo seré Dios a todas las familias de Israel. Señor mi Dios, en este tiempo tú eres el Dios de toda familia de Monte de Santidad, y declaro que nos usarás para que toda familia de Maracaibo, Zulia y el lugar donde tú nos quieras, hasta donde nos quieras esparcir, toda familia van a ser benditas en la bendición que has puesto en nosotros. Como lo dijiste a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Oro por los corazones heridos, por aquellos que han sido violentados, que han sido despreciados, que han sido abusados, para que tu gracia en este instante ministre, Espíritu Santo, sobre ellos liberación, sanidad y el abrazo tuyo, Padre. Oro por aquellos que confundidos no han sabido si han recibido ese amor o no, para que sus ojos y sus oídos espirituales sean abiertos y tu abrazo les alcance. Oro, Señor, para que nos guíes a cada maestro y pastor de nuestra iglesia de niños, a nuestros pastores de jóvenes y a los maestros que van a estar ministrándole a ellos, a mi esposa, a mi persona y a todos los que tenemos que ver con esto. Utilízanos y trae a nosotros tu reino, papá. Padre, trae a nosotros tu reino. Utilízanos para establecer en cada familia tu reino y que se haga tu voluntad como se hace allá en el cielo, aquí en la tierra. Gracias, Dios mío.
Nuestras vidas y familias están en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. A Dios la gloria.